Buenas noches con todos, somos el grupo 4 y hoy tenemos el gusto de realizar una entrevista al ingeniero Fabricio Zambrano como parte de nuestro trabajo sobre el relevamiento del edificio 13G del Sport. Antes de comenzar con las preguntas, ¿podría por favor presentarse y contarnos un poco sobre su formación profesional y experiencia? ¿Qué tal? Soy el ingeniero Fabricio Zambrano, me gradué en la escuela justamente, tengo un año y medio de haberme graduado, tengo experiencia tanto en el tema constructivo como en la construcción y diseño de redes hidrosanitarias y sistema contra incendios. Listo. Para comenzar, ¿qué es exactamente un relevamiento y cuál es su importancia? Bueno, dentro de mi área, como es la parte de construcción e hidrosanitarias, para mí un relevamiento es tener claro lo que se tiene dentro de una edificación o un proyecto como tal de cualquier tipo, tener claro las medidas del terreno, que puede ser medido a través de topografía, las medidas de las edificaciones, que eso se puede tomar de manera manual. Y bueno, en tanto a otro tipo de reglamentos, como puede ser el estructural, tener en cuenta medidas de vigas, de columnas. Bueno, las zapatas no se pueden medir porque ustedes saben que están enterradas. La, las tuberías regularmente suelen estar empotradas en la pared, pero si se pueden hacer revisiones, también se pueden relevar como tal. Y bueno, para mí es eso, tener en cuenta información previa a la realización de un proyecto, tanto mediciones, diámetros de tubería, dimensiones de columnas, vigas y todo lo que tenga que ver con estructurar losas, entre otras cosas. Listo. ¿Qué instrumentos utilizan actualmente para hacer un relevamiento de una edificación? En la actualidad, todo lo que tiene que ver con tecnología es súper necesario para el relevamiento. Bueno, va a depender obviamente del tipo de relevamiento que ustedes quieren realizar. Para relevamientos topográficos se utiliza la estación total, los niveles ópticos para la toma de diferentes medidas, de diferentes alturas, niveles. El teodolito, que funciona de igual manera que la estación total. El RTK, que es algo un poco ya más avanzado. Bueno, y si son mediciones manuales, ustedes saben, cinta, flexómetro, tal vez distanciómetro, que es un láser que funciona así. Es mucho más sencillo medir con eso. Y eso, bueno, para revisiones tanto estructurales como de razonamiento hidrosanitario se utilizan diferentes tipos de análisis como esclerómetros y un poco cosas más complejas, porque como les comenté anteriormente, o sea, estructuras tiene el hierro, lo cual no se puede observar de manera directa, porque ustedes saben que está todo empotrado dentro del hormigón y las tuberías también suelen estar empotradas dentro de la pared, y entonces es un trámite estar picando, tal vez ver eso. Entonces, para hacer ensayos no constructivos y poder observar lo que realmente tiene la estructura y poder relevar los datos reales que tiene esta, se utilizan medidas que les permitan observar dentro de esto. Ok. ¿Cómo planifican un relevamiento antes de ir al terreno? Bueno, para todo, dentro del ámbito constructivo, para todo hay que tener una previa planificación, porque no puedes ir a simplemente tirarte el proyecto y decir, ¿sabes qué? Voy a tener que relevar esto y así va a ser. No. En el caso de un relevamiento, deben tener en claro el sitio en donde van a estar, la accesibilidad, porque eso es muy importante dentro de un proyecto. La accesibilidad del proyecto, si es un terreno, ustedes saben, montañoso o algo así, va a ser muy difícil, muy complejo, tienen que tener vehículos, transportes que les ayuden al fácil acceso de esto. Y bueno, y tener los instrumentos requeridos. Por ejemplo, si van a medir una edificación que ya está construida y simplemente quieren sacarlo arquitectónico, bueno, ustedes van a saber que van a necesitar flexómetro, cinta, como les mencioné antes, el distanciómetro. Y a diferencia de que si ustedes van a un terreno, como les mencioné antes, para construir vías, por lo regular son en terrenos muy montañosos que que casi no tienen acceso, y ahí se utilizan otro tipo de métodos como drones, el RTK, estaciones totales y ese tipo de cosas. Ok. Eh, ¿Qué datos preliminares se revisan antes de comenzar el relevamiento? Bueno, como antes lo mencioné, para mí lo más importante es la accesibilidad. Eso, eh, tener en cuenta los instrumentos que tienes a la mano y, y bueno, tener, a ver, ¿qué más puede ser?
Eso, para mí lo más importante es eso, que el lugar sea accesible para ustedes o para algún tipo de elemento que vayan a necesitar para la medición final de este proyecto. Ujú. Listo, muchas gracias. Mi compañero Isaac ahora le voy a realizar algunas preguntas. Buenas, hablando sobre lo que es el acceso a ciertos elementos en la construcción. En el caso de que no tengamos ese acceso, ¿qué podríamos hacer si no tenemos un acceso a alguna área de la edificación? Mira, en la actualidad existe mucha tecnología que te va a ayudar en ese tipo de cosas. Como te dije, ahora hay drones, que bueno, por lo regular los drones se utilizan para la toma topográfica en lugares poco accesibles eh, y para la toma de planos de cubierta tal vez, en donde se necesita una altura bastante alta y los drones te van a ayudar bastante. Y bueno, por lo regular, la accesibilidad te la va a solucionar la tecnología actual. Entonces, también existen mapas ya topográficos que pueden consultarse en diferentes instituciones. Aquí en Guayaquil existen muchos mapas topográficos que por zonas. Entonces, eso ya podría consultarse en alguna institución o en alguna empresa que ya maneje ese tipo de planos y mapas, de tipos de suelos y podrían ayudarse con eso. A lo mejor no se encuentran con la información exacta del lugar exacto en el que pueden, en el que necesitan el estudio, pero pueden encontrarse un, un aproximado que puede estar, que está dentro del rango, tal vez está a 1 kilómetro máximo de separación de su proyecto, y eso lo pueden utilizar como base para empezar el preproyecto o el anteproyecto. Ok. Y en el caso de haber un desnivel, que en este caso el 13H hemos revisado, y la edificación se encuentra en un desnivel, ¿qué se podría hacer para medir? O sea, Y lo más fácil, o sea, lo más fácil y lo más recomendable que se puede hacer para medir un desnivel es utilizar el nivel topográfico. No sé si tengan el conocimiento de medir el nivel topográfico, si no deberían hacerlo de manera rústica. Bueno, esto no da con medidas exactas, pero no es tan recomendable hacer esas medidas que simplemente tiran la piola y van comenzando por cada 5 metros y tomando la medición de la altura. Eso no es tan recomendable, entonces yo les recomiendo que lo hagan con un nivel topográfico. Entonces, eso. Ujú. Este, en el caso de, o sea, al momento de hacer una relevación, ¿existen normas o formatos oficiales que se deban seguir para hacer un relevamiento de un edificio? Como tal, no conozco ninguna normativa que regule el relevamiento de un edificio. Lo importante del reglamento es tener en cuenta la información que obtengas. Y la información que obtengas va a ser revisada por ti y va a ser utilizada por ti. Entonces, lo que va a definir, lo que sí rigen las normativas van a ser el diseño que tú tengas. Entonces, si en algún momento algún ente regulador te va a revisar tu diseño y llega a estar mal, ¿por qué? Porque la información previa estará mal, es una información que tú manejaste. Entonces, no creo que exista una normativa que regule como tal el relevamiento. Ok, y por última pregunta ¿es válido asumir que las dimensiones de las vigas o columnas que se repiten en toda la edificación, o sea, es válido asumir que las dimensiones de las vigas o las columnas va a ser la misma en todas las que se repiten en la edificación? No. No, para ser sinceros, no, porque ustedes saben, o bueno, no sé si todavía tienen el conocimiento de que las columnas, por ejemplo, tienen mayor demanda en el centro de la edificación que en el exterior de la edificación. Bueno, en el exterior también soportan mayor momentos generados por el sismo, pero bueno, por lo regular, por cargas gravitatorias, las columnas centrales son las que manejan más dimensión. Entonces, no es correcto asumir que las vigas y columnas tienen la misma dimensión. Pero yo sé, su pregunta viene porque las vigas seguramente están empotradas dentro, o sea, están empotradas en la losa. A lo mejor no todas son vigas peraltadas. Algunas pueden ser vigas bandas en las que no conoces con exactitud su ancho y su alto. Entonces, para tener una referencia previa, mm, se podría medir la estructura, o sea, los elementos estructurales como vigas y columnas y tener en cuenta la más grande que se encuentre. Porque las columnas, sí, la mayor parte de las columnas son visibles. Entonces, como recomendación, yo diría eso, que se podría tener en cuenta la mayor viga que se encuentre y tener todos los datos que se puedan tener. Por ejemplo, si ya tú ves la viga aquí, entonces colocar esta viga de este tamaño acá, pero si ustedes
visualizan una viga y dicen, no tienen la medida exacta, yo pondría la viga más grande para no afectar a la estructura de la edificación. Ok, a continuación mi compañero Anthony con otras preguntas que tiene. Buenas noches. Es de mi interés saber qué factores podrían complicar o retrasar el relevamiento. ¿Qué factores podrían? Mm, Más que todo la inexactitud. Puede ser la inexactitud que puedan tener sus equipos, porque muchos equipos no son tan actualizados o, o no tengan la exactitud con la que quieran ustedes realizar su estudio o tener los datos. ¿Qué más puede ser? Y sobre todo el error humano, porque si, bueno, no sé si posteriormente tengan la oportunidad de realizar un relevamiento, o sea, topográfico, en donde tienen que obtener puntos a través del teodolito o de la estación total, entonces el polígono les va a tener que cerrar. Entonces van a tener que hacer un polígono dentro de, con las medidas o las ubicaciones que ustedes obtengan, y el polígono no les va a cerrar, entonces va a haber un error humano siempre en eso de ahí. Eso es importante saberlo manejar. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles errores son los más comunes al momento de realizar un relevamiento? El más común por cómo se hace un relevamiento, obviamente va a ser, como te mencioné antes, el error humano, porque a lo mejor mides una pared y tú por exactitud, o sea, por dejar la pared mide 3,02 y tú dices, ah, no mide 3 metros, pero ese error lo vas arrastrando. La pared te mide 3,02 y la siguiente la vuelves a medir 3,02 y tú dices, no, 3,3, pero en realidad ya tienes 4 centímetros que te está faltando. Entonces así vas arrastrando errores y ya más bien son errores de medición que parten desde uno. También las exactitudes que tienen, como te dije, los instrumentos, eso es bastante regular, medirlas, los teodolitos, todo lo que tiene que ver tecnológicamente ahora tiene que ser muy exacto para que el estudio tenga datos relevantes, si no va a ser un estudio que no va a tener sentido, no va a tener sentido. ¿Y cómo se puede saber si el relevamiento se ha hecho de la manera correcta? Mira, no sabes con exactitud si relevas de manera exacta una edificación, por ejemplo, un cuadrado que ya lo tengas ahí, a menos que sea un relevamiento topográfico, como te digo, el polígono debe cerrar, un polígono de un terreno, por ejemplo, debe cerrar, nunca cierra, siempre tiene que haber un error porque los geolitos tienen un error, pero si el error, te voy a poner un ejemplo ya gráfico de topografía, si el error va más allá del 5% o ya te llega casi al 10%, ya sabes que es un error muy grande que no es aceptable dentro de los relevamientos. Y eso, y que los diseños tengan sentido también. Por ejemplo, no en un edificio, pónganle ustedes, o sea, por sentido común, en un edificio vas y alguien te dice que relevó el edificio de 2 pisos y viene con unas columnas de 50 por 50. O sea, ustedes no tienen que tener sentido común y darle revisión a eso, porque por lo regular para un edificio, una casa, o como es el 13H, un edificio de 2 pisos, una columna de 50 por 50 no puede tener sentido. Pero el 13H sí tiene columnas de 50 por 50, lo más probable. ¿Por qué? Porque es un edificio eh, de prioridad principal, porque es una unidad educativa, es una universidad. Entonces, por eso las columnas son tan grandes, como ustedes las ven, creo. Entonces, sí, eso tienen que tener en cuenta bastante el sentido común y preguntarse bastante los datos que ustedes tienen, o sea, revisarlos o sea, que sea minuciosa la revisión que ustedes hacen de esos datos. Además de las herramientas, ¿qué nos podría ayudar a agilizar el relevamiento? Investigar métodos de relevamiento, investigar cómo realizar los relevamientos. Ahorita hay muchas herramientas que les pueden facilitar lo que es la obtención de datos y tener muy en claro los datos y de manera ordenada. Siempre tener en cuenta lo que ustedes obtienen, lo que realmente o sea, lo que realmente importa a la hora de tomar los datos y llevarlos todo de manera organizada. Ok, muchas gracias. Por el momento sería todo de mi parte. Ok. Igualmente de mi parte. Muchísimas gracias, ingeniero Fabricio. Por la A entrevista. ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Pasen bien.